Salmo 104. Este, Salmo 104 dice la palabra de Dios. em, Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Oremos. Señor y Dios, te doy gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Te ruego, Padre, que tú hables a nuestro corazón en esta noche, que tú nos recuerdes que tú sigues estando en control de todo, que tú nos recuerdes tu bondad, tu misericordia, tu amor para con nosotros, y que nada de los eventos que nos pasan son un error o son un accidente. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos allá en la iglesia, ahí en el templo, los que no llegaron por causa de enfermedad o por causa de algún problema serio, que tú, Señor, les sostengas en este tiempo. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que nos has dado. Te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un amigo durante esta temporada, un amigo me compartió una especie como de pensamientos, devocionales, diríamos. Y en esos pensamientos me llamaron la atención unas preguntas que son buenas recordar ahora. Decía la primera pregunta: ¿qué estás enfrentando hoy? ¿Qué estás enfrentando hoy que no estarías enfrentando si estuvieras al mando? ¿Qué estás obligado a afrontar hoy que en realidad desearías evitar? Cuando se escaparon tus planes como arena entre tus dedos? ¿Qué decisiones desearías volver a tomar en el pasado? ¿Cuándo tiendes a mirar por la ventana y desear la vida del vecino? ¿Cuándo te sientes en problemas, inadecuado, débil, derrotado, sobrecargado o solo? ¿Cuándo te invaden pensamientos de remordimiento o te atemorizan escenarios funestos? ¿Qué es lo que causa que desees que la vida sea un poco más fácil o siquiera un poco más predecible? Si pudieras cambiar un par de cosas en tu vida ahora mismo, ¿cuáles serían? ¿Cuándo sientes que la vida es como una montaña rusa en la que nunca te debiste haber subido? Son preguntas que a veces nos hacemos, especialmente cuando cuando nos enfermamos, cuando pasamos por una crisis familiar, a veces cuando las crisis familiares son recurrentes, cuando pasamos por un problema en el trabajo o por una situación inesperada, un accidente automovilístico, o una situación difícil. Y llegan estas preguntas y a veces pensamos que nos gustaría que las cosas salieran diferentes o que las cosas no deberían de haber salido como nosotros pensamos. Y es ahí donde entra algo una doctrina que es a veces muy poco recordada, y que es la providencia de Dios. Hoy quiero que meditemos por un momento, aunque no vamos a ver toda la doctrina, por un momento que pensemos en la providencia de Dios. La providencia de Dios es la creencia de que Dios, en su bondad y poder, preserva, acompaña, sostiene, dirige y gobierna a todas las criaturas, todas las acciones y todas las cosas, desde la estrella más grande en la galaxia hasta el gorrión más pequeño en un árbol. Dios, el Creador y Rey, gobierna todo para alabanza de su gloria, de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Vemos a lo largo de la Biblia la enseñanza de que Dios es quien da vida. Él es el quien renueva, ve, vigila, observa, salva,
protege, preserva, dirige, enseña, gobierna, trabaja, sostiene y cuida de toda su creación y especialmente de su pueblo. Aquí en este Salmo 104, si lo leemos vamos a notar ese énfasis no tanto en nosotros, sino ese énfasis en Dios. Dice ya a partir del Salmo, ahí en el Salmo 104, versículo 5, Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso, pone en las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre en su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. De ella el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugases en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira a la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Por medio de la providencia de Dios, vemos a Dios activamente involucrado en su creación a cada momento. Dios no abandonó a su creación después de haberla creado. En cambio, la cuida y la sostiene por su eterno poder e infinita sabiduría. La providencia de Dios hace que continúe lo que ya ha cobrado vida. Y lo hace, en primer lugar, sosteniéndolo. En segundo lugar, trabajando en y a través de él. En tercer lugar, dirigiéndolo por sus buenos propósitos. Estas tres cosas se llaman preservación, concurrencia y gobierno. Vamos a ver algunas de ellas en más detalle. En primer lugar, vamos a ver la preservación. Dios sostiene y mantiene todas las cosas. Recuerden eso. Dios mantiene y sostiene todas las cosas. A eso se llama preservación. Vemos eso ahí en Colosenses capítulo 1,
versículo 17. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. No es nada más que Dios creó las cosas y quedaron flotando. Y estamos flotando y Dios creó al hombre y el hombre se reprodujo y hay muchas personas, aparecemos nosotros, y estamos ahí a ver qué sucede, a ver qué pasa, a ver qué existe. No, Dios mantiene y sostiene todas las cosas, nos preserva inclusive a nosotros. Preservación es el término empleado para decir que Dios hace que todas las cosas creadas sigan existiendo y conservando las propiedades con las cuales fueron hechas. Él preserva su creación. Dios, al preservar todas las cosas que ha hecho, también hace que mantengan las propiedades con las cuales fueran creadas. Así, Dios preserva el agua a fin de que ésta continúe actuando como agua. Él hace que el césped siga actuando como césped con todas sus características distintivas. Luego vamos a lugares donde hace muchísimo calor y no sé si ustedes han preguntado, ¿por qué no nos derretimos? Si somos hechos de tierra, de polvo de la tierra, ¿por qué no nos aguadamos? O pensamos que bueno que Dios no nos hizo de chocolate o de hielo, porque ya estaríamos hechos así como con una plasta. Pero la providencia de Dios hace que cada cosa, este, cada objeto creado por Dios, cada uno de nosotros mantenga las cualidades que debe de mantener para su existencia y para lo cual fueron creadas. Por ejemplo, vemos que Dios preserva un púlpito hecho de madera para que mantenga las mismas características que la madera posee. Si ustedes van al púlpito, es tieso y es duro. No esperamos que se disuelva espontáneamente en agua. Imagínense que la hermana Gloria está de repente, está haciendo el aseo y de repente se le cae la cubeta. No esperamos que el agua simplemente disuelva como una pastilla efervescente el púlpito. El púlpito de madera conserva sus propiedades hasta que otra parte de la creación actúe sobre él, como el fuego, y se convierte en cenizas. Sin embargo, no deberíamos pensar en la creación como una nueva creación continua. Él no crea átomos y moléculas nuevos cada segundo para cada cosa existente. Más bien preserva lo que ya ha sido creado. Dios preserva lo que ya ha sido creado. Si existimos y continuamos existiendo, es porque Dios nos preserva. Si nuestro planeta continúa existiendo y no se ha deshecho, no se ha, su núcleo no se ha expandido y destruido el planeta, es porque Dios lo preserva. Su mascota, la mascota que tengan en su casa, sea un perrito, un perico, una tortuga, un jabalí o una jirafa, si no se deshace así nada más de repente que está, usted ve a la jirafa que luego tiene ahí en su casa y de repente se empieza a disolver, no va a ver eso. Mantiene su forma y su figura por una razón, no por error, sino porque Dios preserva esa forma de vida. Leíamos ahí en Colosenses capítulo 1, pero ahora leyendo desde el 15. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Damos gracias a Dios de que las cosas no están aquí por error y no se mantienen por error. Su casa no se va a deshacer nada más porque sí. Obviamente vienen luego a veces terremotos y pasan cosas, pero nuestras casas no se disuelven con una lluvia. No llega el viento, si usted construyó bien su casa, no llega el viento y de repente así se hace. Si su casa se queda, si usted y yo permanecemos en este mundo,
No es por fuerza de voluntad o porque hicimos bien nuestra casa o porque, no sé, fuimos bastante inteligentes. Si permanecemos es porque Dios nos sustenta, es porque en Dios subsistimos, es porque Dios nos preserva. Recuerden eso. Ninguna cosa se va a disolver a menos que Dios lo permita. Nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestro ser en este mundo eh, tiene esa garantía. Eh, si permanecemos es porque Dios nos preserva. Dice Hebreos capítulo 1, versículo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, en quien nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien y quien, hablando de Cristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Noten, hablando de Cristo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se ha puesto a pensar por qué la Tierra no de repente se aloca y se aleja del Sol? ¿O por qué el Sol no de repente se aloca y de repente se empieza a expandir hasta comerse todo el sistema solar? ¿O por qué no la Luna de repente como que se enamora más de la Tierra y ¡pum! No por las fuerzas de la física, no por las fuerzas naturales, sino porque Dios interviene con su poder? Así de grande es Dios. No nada más creó la Tierra, no nada más creó el universo, con la palabra de su poder hace que la Tierra siga girando alrededor del Sol, la Tierra gira alrededor de su propio eje, la Luna gira alrededor de la Tierra, también hace que el Sol se mantenga en su lugar, mantenga sus propiedades, no se haga realmente más frío o más caliente, hace que los mares se mantengan en su lugar, que el agua siga siendo agua en el océano, que las aguas de los ríos sigan siendo agua y no ácido en los ríos, que usted y yo sigamos conservando nuestras propiedades y no nos hagamos cenizas o hagamos así nada más de la noche para la mañana, que estemos en la ruta y de repente pues, es no por la física, no por la biología, no por la química, sino por el poder de Dios, que sí, usa esas cosas, pero es el poder de Dios atrás, sustentando todo. Ambos versículos que hemos visto indican que si Cristo tuviese que detener su continua actividad de sostener todas las cosas en el universo, entonces todo, salvo el Dios Trino, dejaría de existir instantáneamente. Si Cristo se detuviera y dejara de sostener todo, en automático todo, con excepción de Dios, todo dejaría de existir. La Tierra, los planetas, la Luna, el Sol, todo en automático. Pablo dice ahí en Hechos capítulo 17, versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunas de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Recuerde esto, sin Cristo nada existiría. Esa es la doctrina de la creación. Pero también sin Cristo nada continuaría existiendo. Esa es la doctrina de la preservación dentro de la providencia de Dios. No nada más nos creó, la continuidad de nuestra existencia depende de Cristo.
Gracias a Dios por ello. Estamos muy agradecidos porque nada de lo que estamos viendo, de lo que vemos, si hay algún cambio, si hay algún cambio en nuestro entorno, es porque Dios lo permite y lo permite para nuestro bien, porque Dios preserva todo, incluyendo nuestra vida. Como parte de la creación de Dios, podemos agradecer a Dios por preservar nuestras vidas. Damos gracias por ello. Luego pensaba, y no digo que no es bueno vacunarse o usar cubrebocas, todo ese tipo de cosas son buenas, pero en realidad, por ejemplo, cuando estaba yo meditando, en realidad mi vida no dependía de eso, mi vida depende de Dios, la vida de cada uno de nosotros no depende, no depende en primera instancia de todas esas cosas, depende de Dios. No quiere decir que hacemos cosas locas, que no usamos lo que Dios pone para, a nuestro alcance para nuestro bien, pero sí quiere decir que confiamos plenamente en que si vamos a continuar existiendo es por la voluntad de Dios y damos gracias a Dios por ello. ¿Ustedes se acuerdan de este personaje, Eliú? Era de los amigos de este Job. Bueno, no era de los amigos de Job, era el colado, porque era Sofar, Bildad y era Sofar, Bildad, no me acuerdo cómo se llama el otro. Ahorita ya se me empiezan a borrar las cosas, pero estaban ellos tres. Y Eliú era el que venía así como que con ellos y estuvo escuchando y de repente, pues, vio que no hablaban bien. Pero Eliú en su sabiduría dice esto acerca de Dios. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Ahí en Job capítulo 34, versículo 14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Nuestra vida depende de Dios. No lo olvide, hermano o hermana. Puede sentirse agradecido. Un día más de vida que Dios nos da es una bendición y tiene propósito. No nada más es, lo voy a preservar para hacerlo sufrir y a ver cuánto aguanta. No piense en eso, no piense en eso. Pensemos en que nuestro Dios bueno, si nos deja un día más de vida, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas, es con un buen propósito, porque Dios sustenta su creación. La cambia cuando considera que es necesario hacer algo nuevo, algo diferente más bien, pero nuestra vida está en sus manos. Dios preserva y mantiene y sostiene todas las cosas. Recuerde eso. En segundo lugar, ya hemos visto la preservación. En segundo lugar, la concurrencia. Dios obra en y a través de todas las cosas. La concurrencia es el aspecto de la providencia divina que describe cómo Dios trabaja en y a través de todas las cosas, particularmente las acciones de las criaturas de Dios. En la concurrencia vemos que la agencia divina y la agencia humana se ejecutan juntas a una, junto a la otra, en acciones específicas. Concurrencia significa básicamente que Dios coopera con las cosas creadas en cada acción. Él dirige sus propiedades distintivas para hacer que actúen como lo hacen. En otras, las cosas que suceden son primero y principalmente acontecimientos que Dios ocasiona. No obstante, Dios trabaja a través de las diferentes propiedades de cada cosa creada para que éstas produzcan los resultados que vemos. Se oye feo, ¿verdad? En nuestra vida vamos a ver dos tipos de acontecimientos y dos causas básicas. Cada evento tiene una causa divina. La causa divina de cada acontecimiento trabaja como una causa invisible detrás de escena que dirige y, por tanto, debe ser llamada la causa primaria
que planifica e inicia lo que sucede. Pero lo creado produce acciones de formas consistentes con las propiedades propias de la criatura, formas que a menudo pueden ser descritas por nosotros o por científicos profesionales que observan el proceso cuidadosamente. Por tanto, estos factores y propiedades de las criaturas pueden denominarse causas secundarias de lo que sucede, incluso si son causas evidentes para nosotros mediante la observación. Por ejemplo, vamos allá a Proverbios capítulo 16, versículo 9. Proverbios 16, 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El hombre piensa su camino, pero atrás Jehová endereza sus pasos. Hay una voluntad, no hay voluntad para cada persona, no es Dios con miles de millones de voluntades, actualmente creo que serían como 7,000 millones de voluntades. Hay una voluntad de Dios y los seres humanos nos movemos allá adentro, tomamos decisiones y pensamos que tenemos toda la libertad para hacer todo lo que querramos, pero atrás está Dios que pone límites, que establece tiempos, que establece cosas que tienen que suceder, eventos que van a acontecer. No siempre las provoca Dios, hay cosas que nosotros provocamos, luego vamos a ver esa parte, pero lo cierto es que estamos dentro de nuestra libertad. Por ejemplo, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir, no lo sabemos. Podemos intuirlo, diríamos nosotros, pero no lo sabemos. Aún aquella persona que no conoce a Cristo y que dice, me voy a quitar la vida, vemos casos así de personas que dicen, me voy a quitar la vida y se la quieren quitar y no se la quitan. Me acuerdo de esa persona que se saltó del puente del dragón allí en el mercado, pensando que se iba a quitar la vida, y se salta y pasa un chapulín abajo, exactamente abajo, y ¡puc! Cae encima del chapulín. Quedó mal, obviamente, pero no se murió, porque en realidad no controlamos la vida. No sabemos cuándo nos vamos a enfermar. Yo me acuerdo que cubrebocas, yo sí soy de los que, bueno, ya no soy tanto, pero antes sí era de los que, cosa, rociarse de líquidos por todos lados y que no te acuestes en el piso porque a lo mejor ahí está el bicho, pero en realidad no sabemos si nos vamos a enfermar o no. El mundo no sabe, de plano no sabe qué es lo que produce que unos se enfermen, otros, aunque convivan con enfermos de COVID graves, no se van a enfermar. Hay gente así, y hay gente que simple y sencillamente, con alguna cosa, ¡puf!, ya se enfermó. Bueno, no controlamos nada. Controlamos muchas cosas según nosotros, pero nunca nos salimos de lo que Dios tiene. Entonces, hermanos, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dice Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Hechos capítulo 14, versículos 15 al 17. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en él hay. En las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Observe el versículo 17. Si bien él no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. La gente del mundo veía en aquel entonces que su cosecha se dio, que su cosecha fue fructífera y que eso fue un buen momento. De repente llegó la lluvia y
llovió y regó sus plantíos y fueron tiempos muy fructíferos. La lluvia hizo que el sustento aumentara y se alegraron sus corazones. El problema de estas personas es que ellos pensaron que era la lluvia la que les traía la bendición y se pusieron a adorar a la lluvia. Es que es la tierra fructífera la que trajo la bendición y se pusieron a adorar la tierra. Pero en realidad, fue Dios el que hizo llover, fue Dios el que hizo que esa tierra fuera fructífera, fue Dios el que hizo que saliera el sol en la medida adecuada, fue Dios el que hizo que esas semillitas se abrieran en el tiempo adecuado, fue Dios el que hizo que la cosecha se diera abundantemente. No fue ni la inteligencia de ellos, no fue ni el lugar que ellos escogieron, no fue ni siquiera alguna danza para que viniera la lluvia, fue Dios. Dice versículos 24 al 28 del mismo capítulo 17 de Hechos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Aguarda un momento, podrías estar pensando, ¿acaso mis padres no decidieron dónde y cuándo nacer? Bueno, sí, lo hicieron. Pero este texto dice que detrás de la causa secundaria de tus padres, dándote vida y decidiendo dónde nacerías, había una causa primaria, Dios. Él da la vida y decide cuándo y dónde habitas en esta tierra. En Dios vives, te mueves y eres. Algunos de nosotros decían, no, pues estaba planeado que naciera en el hospital, pero se adelantó. No, no se adelantó. Dios decidió que naciera en ese momento, no en el hospital. Estaba planeado que naciera en Nazaret. Bueno, manda a un emperador por allá para que todo el mundo allá en Israel se mueva, porque tenía que nacer el Mesías en Belén. No nacimos en la época equivocada. Para algunos que dicen, yo quisiera haber nacido cuando todavía los niños respetaban a los maestros. Bueno, nacimos en el momento adecuado, en el momento exacto que Dios quería que naciéramos para su mayor gloria y para bien nuestro. Esto quiere decir, hermanos, que deberíamos estar agradecidos con Dios por todo lo que Dios hace en y a través de nosotros. Y no solo por medio de nosotros, sino por medio de las cosas que nos rodean. Si llueve, deberíamos agradecer a Dios. Si los cultivos crecen, deberíamos agradecer a Dios. Además, deberíamos ser capaces de disfrutar la inmensidad de Dios al pensar en esta doctrina. Cuán grande es Dios que ni siquiera la nieve o la lluvia pueden caer sin que su mano intervenga. Ni siquiera el llanto de un animal puede darse sin que Dios lo supervise. Todo, inclusive los objetos animados, trabajan en cooperación con Dios. Mira lo que dice Job en Job capítulo 37, versículos 6 al 13, y ya con esto termino. Porque a la nieve dice, descienda a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en el escondrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios,
se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande, unas veces por azote, otras por causa de la tierra, otras por misericordia les hará venir. Hermanos, Dios está detrás de todo, incluso de la nieve, el hielo y todo lo que vemos o no vemos. Eso debería darnos una gran seguridad y también permitirnos maravillarnos ante la enormidad del Dios a quien servimos. Creemos que Dios es bueno, entonces Él está atrás protegiéndonos, sustentándonos, proveyendo, animando. Él está atrás. Pasamos por momentos difíciles en los cuales las cosas se nos salieron de control. A nosotros se nos salieron de control. A Dios no. Y Dios es bueno y sabe por lo que pasamos y está atrás de nosotros. Y podemos arroparnos en Él y en la seguridad de que nada va a pasar que no sea para nuestro bien, pero mayormente para la gloria de Dios. Ánimo, hermanos. Yo sé que a veces es difícil. A mí me toca reflexionarlo. Creo que yo soy el que tengo que reflexionarlo más constantemente. Este, el saber que tenemos un Dios bueno, que está atrás de todo, cuidándonos, guardándonos. Piense más en eso, no piensen, está atrás de todo y está haciéndonos cosas malas. No, está atrás de todo y en los tiempos difíciles, ahí está atrás, cuidándonos, sosteniéndonos, evitando que nos deshagamos. Ánimo, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Que recordemos eh, que nuestro Dios obra en y a través de todas las cosas y que además mantiene y sostiene todas las cosas. Vamos a orar y luego voy a dejar el lugar a nuestro hermano Carlos para la oración. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, te doy gracias en esta noche por la vida que nos concede. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y por el saber, Padre, que estás ahí. Nunca te has ido, nunca has perdido el control. Estás allí, maravillosamente sosteniéndonos, maravillosamente proveyendo, maravillosamente actuando a través de tu creación, para gloria tuya y bien de tu pueblo, y por ende bien de nosotros. Te pido, Señor, tu bendición para mis hermanos, los que están allí en la iglesia, que tú, Señor, los animes, les recuerdes, Padre, que tú estás ahí, nunca te irás. Y aún en los momentos difíciles, aún en la enfermedad, aún en la pérdida, ahí estás sosteniéndonos y dándonos aliento. Bendice, Señor, a mis hermanos y que el tiempo que sigue sea para mayor gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. No los puedo, bueno, se ven las manchitas, pero espero que estén bien.